Explicaré hoy la filosofía de la escuela de Elea, que estaba situada en la Magna Grecia, al sur de la actual Italia, siendo la Magna Grecia el segundo foco de la antigua filosofía griega. El primero eran las ciudades jónicas del Asia Menor y el tercero será Atenas. Bien, la escuela de Elea fue fundada seguramente por Genófanes de Colofón, el primer panteísta de que tenemos noticia. De él conservamos un argumento en que niega que aparezcan cosas nuevas, que nazca algo en este mundo, en la realidad. El argumento es el siguiente: si algo se hiciera, se haría de algo o de nada, pero lo segundo no es posible porque de la nada nada nace, y lo primero tampoco, porque si algo se hiciera de algo, entonces ya habría algo antes de que se hiciera. Su conclusión, la conclusión de Genófanes, es que la realidad es una e igual por todas partes, una esfera cerrada y completa donde nunca sucede nada. Tenemos bastante más conocimiento de lo que dijo el segundo de los filósofos de Elea, que es el renombrado Parménides, Parménides de Elea. Expuso su doctrina en un poema, cosa verdaderamente extraña a nuestros ojos, porque la doctrina de Parménides es verdaderamente abstracta, es metafísica. Seguramente puede pasar como el fundador de la metafísica, o quizá mejor dicho, de la ontología. Extraña, pues, que se exprese en hexámetros. El poema se llama Perifíseos, o sea, sobre la naturaleza. Tiene un preámbulo de marcado carácter religioso, seguramente para responder en su propio terreno a las ideas de los pitagóricos, presentando así su pensamiento con la fuerza de una revelación religiosa. En ese preámbulo cuenta cómo la diosa lo conduce a la verdad, que es lo que vamos a ver enseguida. Actualmente se conservan de ese poema 154 versos. Bien, después del preámbulo, el poema se divide en dos partes. Una se llama Vía de la Verdad y otra Vía de la Opinión. Vamos con la primera. La Vía de la Verdad se abre con estas palabras que el filósofo en su poema pone en boca de la diosa. Leo: pues bien, te contaré, y tú tras oír mi relato trasládalo, las únicas vías de investigación pensables. La primera, que es y no es no ser, es el camino de la persuasión, pues acompaña a la verdad. La otra, que no es, y es necesariamente no ser. Esta, te lo aseguro, es una vía totalmente impracticable, pues no podrías conocer lo no ente, es imposible, ni expresarlo, pues lo mismo es el pensar y el ser. Estas noticias sobre Parménides están sacadas de Proclo y de Simplicio. En suma, continuó, existen tres caminos de pensamiento por los que se pueden aventurar los mortales, aunque la mayoría de ellos da por bueno el último, el tercero, de los que voy a decir. Brevemente expuestos con las palabras del propio filósofo, estos tres caminos son: primero, es; segundo, no es; tercero, es y no es. Dejamos ahora de lado el tercero, porque pertenece a la vía de la opinión, que es lo que habrá que exponer después. Los otros dos se expresan en una simple disyunción de términos contradictorios: es o no es, el primero o el segundo caminos. Ambos no pueden ser verdaderos a un tiempo, por lo cual, si se prueba que uno de ellos es falso, quedará el otro como el único válido. Este es el esquema de la reducción al absurdo, como saben bien los lógicos. Parménides observa que el falso es el segundo, debido a que no tiene sentido hacer predicaciones negativas. En efecto, ¿qué puede significar decir que algo no es negro, grande, par o salado? Decir lo que no es. Es aceptable decir que es blanco, pequeño, impar o dulce, porque tiene sentido decir lo que una cosa es, no lo que no es. Si yo digo que esta persona no es Lucía, verdaderamente no he dicho nada de ella, no he dicho lo que es, porque podría ser una de las infinitas personas que existen aparte de ella. En rigor, lo que no es, el no ser, no se puede expresar.
ni en el lenguaje, ni en el pensamiento. Así que, en palabras del propio autor, solo un discurso como vía queda. Es. El ser. Nada puede decirse ni pensarse de lo que no es, puesto que según parece Parménides confundió la predicación negativa con el juicio existencial negativo, son dos cosas distintas, pero en aquel momento seguramente no se hacía la distinción. Por esto digo, se vio autorizado a extraer de las razones expuestas las siguientes consecuencias. Tres consecuencias. Primera, el ser es y es imposible que no sea. Segunda, el no ser no es y no puede ni siquiera hablarse o pensarse en él. Tercera, es lo mismo ser que pensar. Estas tres afirmaciones, estas tres proposiciones, que son en realidad desarrollos de uno solo, de una sola proposición, de la proposición es, conducen a su autor a una serie de consecuencias demoledoras. Son las siguientes. La primera, la destrucción del tiempo. Si hubiera habido en el pasado o pudiera haber en el futuro un momento en el que fuera válido decir otra cosa que distinta de esta es, si se pudiera hacer algo distinto de es, entonces habría que decir no es, lo cual sería contradictorio. Luego, para el ser, no hay un tiempo pasado ni habrá un tiempo futuro, sino solamente, por así decir, un tiempo estable, continuo, perfecto, o sea, la eternidad sin tiempo. La segunda conclusión es la destrucción de la pluralidad. No existen muchos seres, solo uno existe. Se pregunta el autor, ¿qué podría haber aparte del ser? ¿El no ser? Eso no puede ser, eso es imposible. El ser es uno, solo hay el ser y no algo distinto de él. Aunque parece que hay muchas cosas, sin embargo, todas ellas hay que condenarlas efectivamente a la apariencia, a lo que parece ser. Pero lo que es, en el fondo, es un solo ser, el ser. La tercera conclusión es la destrucción del movimiento. ¿En qué habría de movimiento entendido también como cambio o transformación, no solo como movimiento local? ¿En qué habría de transformarse el ser que no fuera en sí mismo? No se va a transformar en el no ser, y en sí mismo en el ser tampoco se va a transformar porque ya es. No puede, pues, cambiar en lo que no es porque habría contradicción. Incluso si se considera el problema desde un punto de vista espacial, que es el propio de todos los filósofos presocráticos, para que algo se moviera debería hacerlo a través de algo que no fuera él, pero no hay nada aparte del ser, algo en lo cual se pudiera mover, la nada, el no ser. Luego el ser es inmóvil. La cuarta conclusión es la destrucción del límite. ¿Qué podría limitar al ser? ¿El no ser? Imposible. Luego el ser es ilimitado. La quinta es la destrucción del vacío, que era útil a la cosmogonía pitagórica para mantener separadas a las cosas que vienen a este mundo, que vienen a la existencia. Parménides dice que el ser existe como un todo continuo y absoluto. O esto, o bien no existe de ninguna manera. ¿Puede haber acaso más o menos ser en un lado que en otro, en una parte que en otra? ¿Acaso es posible que haya no ser en algún lado? Sería un absurdo. Luego no hay vacío, no hay la nada, no hay el no ser, que luego quedará consagrado en la filosofía de Demócrito, ya lo veremos en su momento. Hasta aquí es la vía de la verdad, que da respuesta a la pregunta por la naturaleza de la realidad. La pregunta que tiene el título del poema de Parménides, acerca de la naturaleza. En ella, en esta vía, se enseña que el ser es puro, sin las cualidades de color, calor, movimiento, transcurso, transformación, cambio, diversidad, etc. Condiciones, cualidades que los mortales comunes adjudicamos a los seres entre los cuales nos desenvolvemos. El ser es eterno, único, indivisible, semejante a una esfera bien redonda, como había dicho Genófanes, etc.
es el ser de la vía de la verdad, que es estrictamente racional, lógico. La reducción al absurdo, que admite la verdad de un término contradictorio por la negación del otro, es aplicada por Parménides sin contemplaciones hasta dejar en pie únicamente los atributos que hemos señalado. Esto es abrir una brecha insalvable entre la razón y los sentidos, entre la realidad y la apariencia, porque en el ámbito de estos, en el ámbito de los sentidos, la aceptación de un término no obliga a negar su contradictorio, y así se percibe el sonido en contraste con el silencio, la luz con la oscuridad, el placer con el dolor, la felicidad con la desgracia, etc. Esta es la vía de la opinión, la propia de un mundo en que las cosas son y no son, se transforman unas en otras, se mueven, cambian, etc. Es un mundo de seres aparentes, no un mundo de ser auténtico. Lo que en él se piense, lo que en este mundo de la opinión se piense, no puede ser verdadera sabiduría, sino opiniones diversas, contrarias entre sí. Sabiduría posible solamente puede haber una. A este mundo ilusorio de la opinión pertenece el mundo sensible, lo físico, donde las teorías, que no son ni verdaderas ni falsas, sino una mezcla de verdad y falsedad, son el resultado de las opiniones cambiantes de los hombres. Es un camino intermedio entre el del ser y el del no ser. Este es el camino practicado por el común de los mortales.